Pandemonium. De la pandemia al control total. Primera edición. Mayo 2020. Soros y China. Todo indica que el virus que estamos sufriendo ha sido creado en laboratorio, a pesar de que todavía seguimos siendo bombardeados con noticias que niegan todas las evidencias y que insisten en la transmisión natural de pangolines y murciélagos. La última en defender esta tesis ha sido la OMS, pero su extraña relación con China resta toda credibilidad a esta afirmación. Como sea, queda claro que detrás de este virus también existen unos intereses comerciales, como es habitual. Y, en este caso, quiero fijarme en la figura del multimillonario de origen húngaro George Soros. Según un informe de la Comisión de Cambio y Valores de Estados Unidos del primer tercio de 2011, el fondo de George Soros, Soros Fund Management, invirtió en la empresa WuXi Pharmatech Cayman enfocada en productos biotecnológicos y creada en Shanghái en el año 2000. En el año 2008, la empresa compró AdTech. Un año después de esta inversión, WuXi construyó un laboratorio en la ciudad de Wuhan, concretamente en el número 666 de Gaoxin Road de East Lake, la misma ciudad donde se encuentra el Instituto de Virología y en donde, supuestamente, estalló todo. WuXi AdTech es una empresa que trabaja, en especial, en 3 campos: terapia genética y celular, vectores virales y productos virales. En resumen, se especializa en bioingeniería y en la producción de test virales. Esta empresa se encuentra muy cerca del laboratorio P4 de alta seguridad en el que se habría tratado el actual COVID-19. Este laboratorio pertenece al Instituto de Virología de Wuhan que, a su vez, pertenece a la Academia China de Ciencias. El director del laboratorio es Yuan Ximing, quien fue el responsable de la creación de la ciudad científica de Wuhan. Antes hablamos de Francia, resulta que el país galo fue el que diseñó el laboratorio P4 de Wuhan. Niegan toda relación entre el COVID-19 y China para eliminar toda hipótesis que guíe hasta ellos. Yuan Ximing colabora con Jiang Shichen, hijo de Jiang Mianen, hijo de Jiang Zemin, ex líder supremo del Partido Comunista Chino. Shichen, nieto de Zemin, es el responsable de WuXi AdTech, dueña de la farmacéutica Fosun asociada a la norteamericana Gilead en la producción de Remdesivir, uno de los fármacos que se están testeando en este momento contra el coronavirus. Soros invirtió en eso hace años. ¿Sabía algo? Pero el multimillonario no solo tiene intereses en China. En mayo de 2019 compró acciones de Grifols, multinacional española radicada en Cataluña, por un valor de 38 millones de euros. Esta empresa está enfocada en productos hemoderivados, plasma sanguíneo, etc. Poco después, entra Capital Group con una inversión de 400 millones de euros. A su vez, la empresa Genómica, también con una de sus sedes en Wuhan, saca al mercado español el test para el coronavirus COVID-19. Genómica pertenece a PharmaMar que se alía con Grifols en la esfera internacional para luchar contra el coronavirus. Organismos supranacionales ya han firmado acuerdos con ambas empresas. ¿Resultado? Revalorización de estas empresas por encima del 35% para Grifols y por encima del 28% para PharmaMar. Negocio redondo en poco más de 6 meses de inversión para Soros y otros inversores que le siguieron. ¿Casualidad? Saquen ustedes sus conclusiones. Las consecuencias políticas del coronavirus. La respuesta de la élite no se ha hecho esperar, es como si esta pandemia les hubiera caído del cielo. Organismos internacionales como la OMS, la ONU, la Unión Europea y un largo etcétera, ya hablan abiertamente de cesión de soberanía a estos entes para poder hacer frente a los retos que plantea para la salud pública este virus, según nos comentan. Políticos como el presidente español, Pedro Sánchez, son conocidos por ser títeres de los globalistas como George Soros y los fondos de inversión. Es más, Sánchez se ha reunido en numerosas ocasiones con el magnate sin dejar constancia a pesar de los requerimientos por parte del Comité de Transparencia. Ha declarado las reuniones como secretas. ¿Acaso la transparencia no es un requisito clave para hablar de democracia? Vemos que la están erosionando cada vez más y sin control alguno. Pero en la órbita de Soros no solo está Pedro Sánchez. También se encuentran la ministra de Exteriores González Laya, el exministro de Industria Miguel Sebastián, periodistas del diario.es, plataformas de libertad de información, organizaciones, fundaciones, el entramado es imposible de detallar aquí, pero penetra en todas las capas de las sociedades. Los políticos títeres de los globalistas totalitarios ya se han quitado la careta. En las últimas semanas, la portavoz del gobierno social comunista español ha hablado abiertamente de nuevo orden mundial.
En la sesión de control del 22 de abril, una parte del discurso del presidente filtrado a los periodistas por parte de Moncloa, decía lo siguiente: la pandemia tiene como objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años. El cambio en el teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y la automatización, hacia formas de gobernanza mundial. Sánchez, en el estrado, cambió objetivo por efecto, pero los medios ya habían transmitido el mensaje original. Se les escapó el matiz que desmonta todo su relato. Los políticos títeres de los globalistas totalitarios ya se han quitado la careta. El presidente Pedro Sánchez decía lo siguiente: la pandemia tiene como objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años. El cambio en el teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y la automatización, hacia formas de gobernanza mundial. Sí, exactamente, el discurso filtrado indicaba que la pandemia tiene como objetivo todo eso. Eso quiere decir que hay una intención clara detrás de ella, con la intención, como han dicho, de modificar radicalmente el mundo conocido mediante ingeniería social. Uno de los más entusiastas de esto es, nuevamente, Bill Gates, quien está financiando el proyecto ID 2020 para el control digital de toda la humanidad, y una especie de tatuaje formado por polímeros y azúcares que serviría para identificar quiénes han sido vacunados y quiénes no. Esto se implementaría a la par que la vacuna universal de Bill Gates, subvencionada y promocionada por la élite política y financiera mundial. Mediante estos dispositivos el Estado tendría un control absoluto sobre la población y acceso total al registro de cada individuo, información laboral, sanitaria, económica. La humanidad está al borde de un precipicio nunca antes visto ni imaginado, donde el control será prácticamente absoluto. Nos encontramos ante una élite globalista que desea subyugar la economía y política mundial bajo su cetro de mando. Juntos podemos evitarlo si la humanidad despierta del letargo del materialismo individualista al que nos llevan sometiendo décadas. No es tarde si reaccionamos ya. La libertad bien lo merece. ONU. La batalla por el relato. María Orquídea Caballero Moreno. En los 5 meses que han pasado desde que comenzó el brote de coronavirus, parece que casi todos en la comunidad internacional han tenido algo que decir sobre la situación. Expertos, gente común, políticos, empresarios, actores de Hollywood, el G20, la Unión Europea y la Unión Africana. Hasta el Estado Islámico realizó declaraciones pidiendo a sus integrantes no atentar en Europa. Entonces, ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU, el mismo organismo que supuestamente tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad en el mundo, ha permanecido obstinadamente silenciosa? ¿Por qué ningún revolucionario rosa del eje bien pensante se ha percatado de esto? Filósofos como Slavoj Žižek volvieron a predicar, una vez más, el fin del capitalismo. Sin embargo, ese apocalipsis del capital y la reinvención del comunismo nunca termina de llegar. Nos guste o no, esta no será una excepción. Lo cierto es que, si algo se va a reinventar, es el sistema capitalista. Aunque quizás, empecemos a atisbar en el lejano oriente un internacionalismo conservador propuesto por China. Graduada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Magíster en Política y Economía de la región euroasiática por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Pasante en la representación permanente de España ante IAEA, CPTOIOSE, ONU. La batalla por el relato 39. Las explicaciones oficiales para justificar la pasividad de Naciones Unidas consisten en argumentar que, supuestamente, el Consejo de Seguridad se ocupa de cuestiones de seguridad, mientras que las pandemias son competencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto es poco convincente. Solo un cínico, o un ingenuo, tal vez, ignoraría la conexión evidente entre la propagación del coronavirus y las crecientes amenazas de seguridad en todo el mundo. Por motivos de espacio, aquí no nos detendremos a analizar las catastróficas consecuencias económicas y su posible impacto en el incremento de violencia en distintas partes del planeta. Sin entrar en la mediocre estrategia de comunicación y la sospechosa laxitud de Tedros Adhanom con China, el papel de la OMS es muy secundario al Consejo de Seguridad en términos de su estado, efectividad y peso. Solo un cínico, o un ingenuo, tal vez, ignoraría la conexión evidente entre la propagación del coronavirus y las crecientes amenazas de seguridad en todo el mundo. Cualquiera que eche un vistazo al trabajo reciente de la ONU notará que existen precedentes del Consejo de Seguridad de la ONU luchando para contrarrestar la propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas. Tenemos la resolución 1308, por ejemplo, que fue adoptada hace 20 años para ayudar a combatir la propagación del SIDA.
También nos encontramos la Resolución 2177, adoptada en 2014, para combatir la epidemia del ébola. En ambos casos, el consenso alcanzado por el Consejo de Seguridad permitió movilizar recursos financieros, administrativos y políticos previamente inaccesibles, establecer fondos específicos y asociaciones público-privadas, incentivar bancos globales y regionales y potenciar a la OMS y otras agencias relevantes de la ONU con oportunidades adicionales. Uno tiene la impresión de que la razón principal detrás del silencio del Consejo de Seguridad es la feroz guerra de información que está teniendo lugar entre Washington y Pekín. Es importante mencionar que en este momento China preside el Consejo de Seguridad y que, además, recibe apoyo de Rusia mediante un prudente silencio. También tenemos que tener en cuenta que el trabajo del Consejo se está llevando a cabo mediante videollamada, lo que ralentiza cualquier proceso y da ventaja a China. Todo esto va a dificultar una resolución sobre el coronavirus que no perjudique o que no deje en evidencia a los Estados Unidos. Uno tiene la impresión de que la razón principal detrás del silencio del Consejo de Seguridad es la feroz guerra de información que está teniendo lugar entre Washington y Pekín. Para la diplomacia estadounidense, cualquier resolución del Consejo de Seguridad sobre COVID-19 debe estar redactada de tal manera que la culpa principal del brote recaiga directamente sobre los hombros de China y también debe castigar a Pekín por tratar de ocultar la escala completa del problema de la comunidad internacional. No obstante, ¿hasta qué punto es culpable China del fanatismo de los bienpensantes revolucionarios rosas occidentales y de su negativa a cancelar manifestaciones o cerrar las intocables fronteras en el momento oportuno? China, por su parte, ve la propagación del virus como un efecto secundario de las políticas unilaterales de Washington, su propensión a ejercer presión sobre sus socios para obtener lo que quiere y su egoísmo nacional, llegando a provocar el estallido de la pandemia en el epicentro del mundo liberal y moderno, es decir, Nueva York. Sin embargo, eso tampoco significa que la redacción de cualquier resolución preferida de China sea más fácil de materializar. Sería justo decir que la incapacidad del Consejo de Seguridad para adoptar una resolución sobre el coronavirus es sintomática de una serie de otros problemas dentro de la agencia. Nos encontramos ante una fase de transición, de fenómenos y aptitudes que ya estaban latentes y ahora sencillamente se están acelerando. Pero esto no consiste en el advenimiento de un comunismo reinventado. La pandemia ha puesto en primer plano la cuestión, ahora protagonista, de los límites de la soberanía nacional en el mundo de hoy, estrechamente interconectado. Cualquier cooperación internacional significativa en la lucha contra el coronavirus requeriría, como mínimo, la máxima transparencia e integridad de la información sobre el estado de las cosas en cada país, y la mayoría de los estados simplemente no están preparados para ser tan abiertos. Aquí una vez más, los postulados del mundo sin fronteras quedan en entredicho. Podría ser que nos encontráramos ante un nuevo tipo de globalización, un nuevo modelo de internacionalismo conservador con China y Rusia como sus mayores partidarios. Este conservadurismo internacional haría énfasis en la importancia de la soberanía en la toma de decisiones de los estados-nación, pero también entendería la importancia de la comunidad internacional. En este sentido, sería una tercera vía lejos del enfoque mercantilista promovido por Trump, pero también lejos del internacionalismo democrático del orden bien pensante / liberal gretiano. Y no estamos hablando aquí de cuestiones que son difíciles de entender para el profano, como el desarme nuclear o el conflicto congelado en Nagorno-Karabaj. Nos encontramos con temas políticamente sensibles. La gestión de los flujos migratorios transfronterizos, la introducción de cuarentenas locales y nacionales, las restricciones al movimiento interno de la población, el uso de sanciones unilaterales, los hábitos de consumo y otras restricciones al comercio internacional, etc. Esto no es lo mismo que luchar contra el ébola en algún territorio remoto de África, donde los conflictos entre la soberanía nacional y la cooperación internacional siempre se resuelven mediante la cooperación. El escenario es que la regulación supranacional podría terminar invadiendo uno de los principales símbolos de la soberanía estatal, los sistemas de salud nacionales. IED, en su empeño de resucitar un comunismo revisado, propone crear una red global de atención médica. El problema es bajo qué estándar o parámetros debemos moldear nuestro sistema nacional de salud. ¿Podemos trasplantar el sistema de salud coreano a la pirámide de población de un país como Honduras, por ejemplo? Sospecho que no. En este sentido, el reciente enfrentamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre cómo abordar la pandemia es intrigante.
Tras el éxito del Brexit y el restablecimiento por completo de la soberanía británica, Londres también ha emprendido su propia estrategia nacional. Un enfoque que incluía un distanciamiento social mínimo y una negativa a cerrar restaurantes, bares y clubes nocturnos. Esto se hizo con la esperanza de que las personas mayores se quedarán en casa, mientras que el resto del país contrajera el virus y, por lo tanto, desarrollara una inmunidad contra él. Al final, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a señalar sin rodeos los límites reales de la soberanía británica a su homólogo Boris Johnson. Después de haber amenazado con cerrar la frontera entre el Reino Unido y Francia, es decir la Unión Europea, París obligó a Londres a mantenerse en sintonía con otros países europeos. La Unión Europea había torcido así el brazo del Reino Unido, forzándolo a jugar según las reglas europeas. Pero, ¿quién va a torcer el brazo de Rusia, China o Estados Unidos? Y es por eso que el Consejo de Seguridad de la ONU se mantiene en silencio, y no parece que esto cambie en el corto plazo. En el escenario en el que finalmente tengamos una resolución del Consejo de Seguridad, porque llegará, será de naturaleza muy general y no requerirá nada en particular de las grandes potencias. Podría usar la declaración final no vinculante sobre la lucha contra el coronavirus adoptada en la reciente cumbre virtual del G20 como plantilla. Por ello, el problema subyacente, el replantearse la mirada al mundo desde las gafas chinas o rusas, continuará en este tira y afloja que se refleja en la situación actual del Consejo de Seguridad. Pero la realidad es que ese mundo dejó hace muchos años atrás el comunismo y lo cambió por el nacionalismo. Es por ello que me sorprende que Ed, y otros muchos, quien predica un ateísmo por medio del cristianismo, tenga tanta fe en la resurrección de los muertos, en especial, la resurrección del comunismo, que se encuentra bien enterrado. La Unión Europea le torció el brazo al Reino Unido, forzándolo a jugar según las reglas europeas. Pero, ¿quién va a torcer el brazo de Rusia, China o Estados Unidos? Es por eso que el Consejo de Seguridad de la ONU se mantiene en silencio.